Bien, sean bienvenidos y bienvenidas, sean, tengan buenos días, las personas que están aquí conectadas, como así también las que luego verán el video. Que el Creador les guarde y les bendiga muchísimo en este día maravilloso de Shabbat. Este es el séptimo día de la semana, según el calendario hebreo, y donde compartimos siempre, como de costumbre, eh, las enseñanzas de la Torá. Principalmente relacionado a los secretos que hay ocultos en la Sagrada Torá. La Torá son los 5 primeros libros que aparecen en una Biblia natural, popular, que contiene los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, y aparte, sabemos de que existe la Torá escrita y la Torá oral, que en realidad es lo mismo, eh, solamente que sabemos de que por mucho tiempo la Torá oral no pudo ser escrita. Hoy en día sí lo tenemos de forma escrita con el favor del cielo, pero se sigue transmitiendo de la misma manera en la sinagoga o las casas de estudio, y con el favor del cielo eh, toda esa herencia espiritual ha llegado a nuestras manos, la compartimos porque también nos ha hecho muy bien, nos ha cambiado vidas, y principalmente nosotros apelamos a ese conocimiento no como una información, sino que como una revelación personal, eh, dándole siempre énfasis a la elevación del estado de conciencia, siguiendo el camino de la espiritualidad de la Torah, la espiritualidad judía. Que por supuesto la Torah es universal, la Torah es un libro que no es solamente para judíos, como se dice, sino que la Torah es un libro que aplica a todas las personas porque tiene enseñanza de vida. La Torá, la palabra Torá, eh, se traduce como instrucción o enseñanza. Y son instrucciones y enseñanzas, relatos que hay allí que aplican a todas las almas de la humanidad, principalmente cuando miramos la Torá con un enfoque espiritual, con un enfoque universal. Como dice Saulo de Tarso, porque sabemos que la Torá o la ley es espiritual, y desde ese enfoque es donde nosotros la miramos y la compartimos con la humanidad. Seguimos esos principios de vida, seguimos esos secretos universales, todo lo que pueda aplicar a cualquier ser humano. Y sabemos que cuando el Creador entregó la Torá, lo hizo pensando en todo el desarrollo humano, desde que nace una persona, desde que encarna en este mundo físico, hasta cuando la persona sale de aquí, de este plano, muere. eh, y todos esos secretos los encontramos en lo que es la Torah oral, ya sea el Talmud, ya sea el Midrash, ya sea el Zohar, eh, comentarios cabalísticos, comentarios de rabinos que eh, transmiten este conocimiento de una manera práctica en nuestras vidas. El estudio de la Torá, el estudio de los secretos de la Torá contemplan toda la realidad, toda la existencia humana y universal. Así que, aunque siempre nosotros comenzamos dando las citas, leemos incluso las citas que estudiamos cada semana, porque estudiamos la Torá de manera anual, todas las semanas vamos estudiando citas de la Torá, que eso a nivel mundial en el pueblo de Israel, y vamos tomando esa energía. De hecho, los sabios le llaman la energía de la semana. Y la parashat, como la llamamos en hebreo, o porción en español, al momento de sumergirnos en sus secretos, nosotros absorbemos, nuestra alma absorbe la energía oculta que hay detrás de estas enseñanzas,
dando apertura a nuevos niveles de intelecto, a nuevos niveles de entendimiento, eh, que nos van dando luces de cómo dirigir nuestro camino de vida en este mundo. Entonces, esto es maravilloso. Cuando la vida comienza a entenderse, cuando la vida comienza a tener sentido, cuando la vida comienza a tener propósito, realmente uno dice la Torá es buena y uno entiende lo que el rey David trató de decir en sus salmos, principalmente en el Salmo 119, donde el rey David halaga tanto la Torá, halaga tanto los preceptos de la Torá, los mandamientos universales, los mandamientos divinos, y ahí entendemos al rey David. Por eso dice, hay en uno de esos versículos que dice, abre mis ojos, dijo el rey David, abre mis ojos para ver las maravillas de la Torah. En una oración al Creador le dijo, abre mis ojos. Hashem, Dios, abre mis ojos para ver las maravillas de la Torah, de tu Torah. Entonces, pero no está hablando de los ojos físicos, porque David no era ciego físicamente. Está hablando de los ojos del alma, está hablando de los ojos de la conciencia, que cuando se abren hay un despertar. Y es por eso que hay una famosa frase que, que es conocida como el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es la resurrección de entre los muertos. El despertar de la conciencia es cuando los ojos del entendimiento se abren. Esto es, realmente es vida y esto insufla a nosotros sentido, que es lo más importante, trae respuesta. La Torá, como es un libro universal, trae respuestas en todos nuestros caminos, de la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, cuando somos eh, adulto mayor, qué hacer en cada proceso de la vida. Esto es maravilloso. O sea, y un libro, es un libro, como le digo, que es universal. Las personas que estudian la Torah se pueden beneficiar de todos estos secretos de vida que traen tanto bien a nosotros. Bueno, esto es una introducción. Siempre trato de dar alguna introducción al principio, porque sé que luego este video lo van a mirar personas que por primera vez tal vez van a verlo, pero necesito decirle estas cosas para que compartan con nosotros, sepan por qué nosotros difundimos estas enseñanzas. ¿Ya? Así que, bien, agradecemos al Santo Bendito es. Comenzamos entonces la porción de esta semana. La porción de la Torá que estudiamos esta semana es la número 4. Es la número 4 del año. Les vamos a ir viendo una diapositiva para ir haciendo esto más amena, más didáctico. Bien. Todas las porciones llevan un título en hebreo, por supuesto se traduce al español, y aquí les muestro cómo se titula esta semana la porción. En hebreo es Vayera. Así comienza el texto hebreo en la cita que comienza en Génesis, capítulo 18, verso 1. ¿Ya? Y aquí leemos o estudiamos hasta el capítulo 22, verso 24. Esta es la cita pilar, el fundamento del estudio. Sabemos que durante la semana también se lee lo que se conoce como Haftará, que es una porción de los profetas. Pero esa porción de los profetas también está aludido eh, a lo que dice el texto de la Torá. ¿Ya? Entonces, pero el texto base está en Génesis, está en Bereshit. Génesis capítulo 18 del verso 1 hasta el capítulo 22, verso 24. Todo lo que aparece en estos capítulos es lo que se enseña a nivel mundial en las comunidades, en las Bet Knesset, en la sinagoga o en las casas de estudio, o incluso dentro de una propia casa donde se lee en familia todos estos
escritos. Entonces, salen todos estos capítulos esta semana, se leyeron desde el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. ¿Ya? Lleva por título en hebreo Vayera, que se traduce como se le apareció. ¿Ya? Y esto es una alusión cuando en la presencia divina se le aparece al patriarca Abraham en las planicies de Mamre. Aquí hablamos de una aparición, y luego ya vamos a leer el texto de la Torá, hablamos de una aparición divina de una manera diferente, dado a que dicen los sabios que cuando el patriarca Abraham, antes de circuncidarse o antes de conocer los secretos de la sexualidad sagrada, eh, Dios se le aparecía de una manera a él en visiones o en sueños, como se le puede aparecer a muchas personas. Pero ya después, cuando Abraham conoció los secretos de la sexualidad sagrada, eh, ya la aparición divina era diferente, era más cercana, más íntima. Y esto también tiene que ver con el impacto espiritual que tuvo Abraham después que se circuncidó el prepucio. ¿Ok? Bien, entonces, Vayera se le apareció la porción número 4 del año, y aquí tenemos la cita. Bien, la Torá. Vamos a leer el texto de la Torá. Vamos a ver la Torá Emet. Aquí la tenemos. ¿Ya? Génesis, capítulo 18, verso 1. Vamos a ir leyendo desde el primero. Dice, Hashem se le reveló, hablando de Abraham, en las planicias de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda, al calor del día. ¿Ya? Este texto es a nivel literal. ¿Ok? Siempre empezamos por la base, la historia, el evento. eh, Partimos por el texto base, el texto literal, porque el texto literal es lo que nos ayuda a formar el recipiente, es decir, la conciencia, para luego hospedar los secretos que vienen. Entonces, cada cosa aquí oculta, cada palabra no está en vano aquí, cada palabra tiene un misterio, cada palabra tiene un secreto que aportarnos. Entonces, Hashem se le reveló a Abraham en las planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda, al calor del día. Pues mucha atención porque todas estas palabras son claves. Bien, dentro de los textos literales se dice que este era el tercer día después de la circuncisión de Abraham. ¿Ok? Era el tercer día de la circuncisión, donde Abraham tenía un dolor grande en su cuerpo y un calor sofocante. Obviamente, sabemos que el creador le aumentó el calor porque Abraham era una persona muy hospedadora. Y, y aún así, Dios dijo, bueno, Abraham es tan hospedador que es probable que incluso hasta en el tercer día de la circuncisión, cuando es donde más dolor hay, a Abraham se le ocurra ir afuera de la tienda para hospedar a las personas. Entonces, claramente Dios le aumentó, incluso el Midrash dice que Dios trajo fuego del Gainón, es decir, fuego del infierno, fuego del Gainón, lo puso en el desierto donde estaba Abraham para que las personas no se acercaran a la tienda de Abraham, pero aún así Abraham, como dice aquí el comentario, estaba ahí sentado procurando invitar a huéspedes a su casa, como siempre lo hacía.
no le importó el dolor. Y aquí algunos dicen, es aquí donde algunos dicen, de hecho igual una vez se lo escuché al doctor Mario Sabán, dijo, es aquí cuando Abraham comienza a mostrar su desequilibrio en el amor. El desequilibrio de Gesed, el desequilibrio de la bondad. Se puede mirar como un amor excesivo, un amor eh, sofocante, incluso como aparece aquí en el comentario, pero Hashem estaba mirando dicha bondad en el patriarca y lo sorprendió luego, no con huéspedes humanos, sino con huéspedes celestiales. Ya, eso es un comentario solamente para contextualizarnos de lo que está ocurriendo aquí. En el verso 2 dice, alzó sus ojos y vio que 3 hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y dijo, señores míos. Bueno, aquí según el Midrash había nombre de ángeles que fueron los visitantes. Dice, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, quédate aquí, no pases sobre tu sirviente. Por favor, les será servido un poco de agua, laven sus pies y descansen bajo el árbol. Toda esta historia realmente es curiosa, pero sí tiene secretos extraordinarios. Verso 5. Traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado ustedes frente a mí, a su servidor. Ellos respondieron, sí, haz como has dicho. Verso 6, Abraham fue rápido a la tienda de Sará y le dijo, rápido, 3 medidas de harina fina, y amásala y haz panes redondos. Eso eran maxot. Mientras, o sea, panes y levadura, como creo que algunas versiones dicen panes y levadura. Mientras Abraham corrió hacia el ganado, tomó un ternero tierno y seleccionado y se lo entregó al joven, que se apresuró en prepararlo. Entonces, verso 8, tomó crema, leche y el ternero que había preparado y se lo sirvió. Y se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol, y ellos comieron. Le preguntaron a él, ¿dónde está tu esposa Sara? Y él respondió, ahí. ¿En dónde? En la tienda. Entonces dijo, volveré a ti para esta fecha, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, avanzados en años. Sara no tenía más el periodo femenino. Sara rió en su interior y dijo, después de haber envejecido, vamos más acá con la pregunta, ¿tendré aún piel lozana? Y también mi esposo es anciano. Hashem le preguntó a Abraham, ¿por qué se rió Sara incrédulamente diciendo, ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape al control de Hashem? En el plazo establecido volveré a ti para esta fecha y Sara tendrá un hijo. Bueno, según los sabios, fue en Rosh Hashanah donde este decreto se está dando aquí para la matriarca. Sara estaba temerosa y lo negó, no reí, alegó. Pero él retrucó, no es así, sino que reíste. Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sedom, es decir, Sodoma. Abraham caminó con ellos para acompañarlos.
Bien, esto es la lectura que vamos a tener de base en el texto de la Torá. Muy bien, vamos a hacer un comentario, pero antes, sí. Aquí ya tenemos más o menos, vamos teniendo la base de cómo era Abraham, ¿ok? Y sobre todo ese sentido de hospitalidad que este hombre tenía tremendo. Quiero también hacer unos comentarios respecto a lo que los judíos nazarenos dijeron en el primer siglo dentro de sus escritos. Por ejemplo, aquí voy a ir dando algunos datos. Saulo de Tarso, en su carta a la comunidad en Galacia, en Gálatas, en su capítulo 3, verso 7, dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La pregunta es, ¿qué es, qué es ser de fe? La palabra fe en hebreo es emuná, ¿sí? Es emuná, y emuná está relacionado con una persona. ¿Quién es la persona que tiene emuná, que tiene fe? Es una persona que ha ido directo a la búsqueda del contacto divino con su creador, y dentro de esa relación que tiene, forma un enlace de comunicación entre el cielo y la tierra, es decir, entre Dios y su conciencia. La persona que ha conectado con la conciencia divina, la persona que ha conectado con el Creador, sabe que lo primero que comienza a revelarle a su vida es el propósito por el cual está aquí en este mundo. El propósito de su vida, el propósito de su encarnación, el propósito de por qué está aquí en este plano. Entonces, cuando la persona en ese enlace comunicativo entre el cielo y la tierra, entre la conciencia divina y su conciencia, entre el alma de Hashem y nuestra alma, el alma comienza a recibir los datos. ¿Por qué tú viniste a este mundo? ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu propósito? Eh, y cuando comienza ese enlace a darse, al alma, al alma se le comienza a revelar qué es lo que tiene que hacer en esta vida. Entonces, cuando el alma comienza a recibir revelación de cada paso que tiene que dar en este mundo, y que a este mundo ha venido a cumplir un propósito, la persona dice, yo voy a hacer lo que estoy recibiendo. Entonces, cuando la persona llega al estado de revelación divina y dice, esto es lo que tengo que hacer, la persona lo hace y sigue su camino. Entonces, todas las personas que, de hecho, en Hebreos capítulo 11, el mismo apóstol, Saulo de Tarso, comienza a mostrar todos los personajes de Muná, todos los personajes de fe. Y el denominador común es que todos siguieron el propósito por el cual Dios los llamó. Todos siguieron el propósito de su alma. Noé, bueno, empieza con Abel. Abel, al presentar un corbán, al presentar un sacrificio a Dios agradable, tenemos por ejemplo, a Noé, que construyó el arca. Su propósito era construir un arca. Noé bajó a este mundo para construir el arca y revelar a la humanidad lo que es construir un arca para la divina presencia. Su propósito fue construir un arca. Vemos un texto literal, pero también vemos secretos detrás de todo lo que Noé hizo. Y ahora tenemos a Abraham, el patriarca. Es como la siguiente figura más famosa de la Biblia, llamémosle así. Aunque todos, por supuesto, todos los personajes ocultan secretos y misterios maravillosos, pero Abraham es muy importante. Entonces, Abraham, su nivel de interconexión con la divinidad, su nivel de
de acción y de convicción que el hombre tenía era seguir todos los pasos al pie de todo lo que recibían ese enlace comunicativo con el creador del universo. Entonces, Saulo de Tarso van a decir, saber que los que son de fe, es decir, todos los que están en ese enlace comunicativo y están recibiendo, están conectando con la matriz divina, con la conciencia divina, y están recibiendo el llamado, su propósito y la revelación de por qué han encarnado en este mundo. Aquella persona que está siguiendo ese camino, Saulo de Tarso le llama, este es hijo de Abraham. Este es hijo de Abraham. Yo te pregunto a ti, ¿tú te consideras hijo de Abraham o hija de Abraham? ¿Qué es lo que estás haciendo en la vida por ti? ¿Qué es lo que estás haciendo por tu amor propio? ¿Qué es lo que estás haciendo por el camino de tu alma? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás cumpliendo tu propósito? ¿Estás en tu reloj? Cuando yo hablo de tu reloj, me refiero a que tus días en esta tierra están contados. Tú no sabes el día que tú te vas. Tú estás viviendo tu presente continuo, estás viviendo, pero ¿de qué manera lo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo con propósito? ¿Lo estás viviendo siguiendo el camino de tu alma? ¿O te sientes perdido, te sientes perdida por dentro? Bueno, aquí tenemos señales, hijos de Abraham. De hecho, vemos en las porciones de la Torá, la porción de la semana pasada, cuando Dios le dice a Abraham, mira, observa las estrellas del cielo, así como las estrellas del cielo, numerosas, así será tu descendencia. Y de hecho, Dios le dijo, le prometió a este patriarca, le dijo, en ti dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que la humanidad, todas las familias de la tierra, va a llegar al conocimiento espiritual de lo que ha venido a ser a este mundo, lo que la Kabbalah le llama el Tikkun Olam, o la manifestación del reino de Dios, o el despertar de la conciencia, o la unificación de las almas a nivel universal. Bien, así que quiero compartir más textos. Por ejemplo, aquí tenemos, Abraham tiene varias cualidades, aquí ya le acabo de mostrar una. Juan, el testimonio de Juan, Yohanan, capítulo 8, verso 39, verso 40, que hay un texto donde habla de Rabí Yeshua, donde dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijo de Abraham, mira lo que dice, las obras o las acciones de Abraham haríais. Ya. No es quien dice ser hijo de Abraham, es hijo de Abraham, sino quien hace las acciones de Emuná, hace las acciones de fe que Abraham hizo. Pero ahora dice, verso 40, dijo Rabí Yeshua, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. O sea, Rabí Yeshua está diciendo, yo soy un hombre de Emuná, yo soy un hombre que ha tenido el contacto, ha creado el enlace entre el cielo y la tierra. ¿Eh? O sea, lo querían matar porque había personas que no tenían emuná, pero él era un hombre de emuná, un hombre de fe, que os ha hablado la verdad, la cual he oído, dice de Dios, es decir, la cual estoy recibiendo. Rabí Yeshua sabía cuál era su propósito en el siglo I, sabía por qué él había estado. Estaba rodeado de personas que no habían despertado su estado de conciencia. Por eso dice, no hizo esto Abraham. O sea, ¿cómo una persona que despertó en su conciencia va a querer matar a otra? ¿Va a querer hacerle daño a otra persona? No se puede. Entonces, aquí Rabí Yeshua está en un caso donde le está diciendo a sus compatriotas judíos, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ustedes me quieren matar. Eso no hizo Abraham. Bien.
Aquí hay llamémosle un midrash o un relato, eh, una historia de Rabbi Yeshua con el famoso conocido saqueo. Dice el testimonio de Lucas en el capítulo 19, del verso 2 al 10, dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud. ¿Por qué? Porque era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Fíjate bien que el término árbol también aparece en el texto inicial de la Torá. Tiene que ver árbol aquí, aquí hay misterios también ocultos. Subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, esto es tremendo, mirando hacia arriba le vio. Lo mismo que la misma frase que aparece en el texto de la Torá cuando dice que Abraham dice que vio. Ok, dice, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, se va a hospedar Rabí Yeshua a la casa de Saqueo. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, o sea, un transgresor de la Torá, de las leyes universales. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Ben Adam, el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se olvide que en el primer siglo, eh, o sea, en el primer siglo, en la tierra de Israel, estaba solamente la tribu de Judá, estaban los levitas, y hay un evento de muchos años anterior donde Israel se dividió en dos partes. En un sector del norte de Israel se fueron 10 tribus y al sur se fueron dos. Las tribus que estaban en el norte se dispersaron por toda la tierra por el imperio sirio. Pero resulta que las promesas que Dios le dio a Abraham fue para él y toda su descendencia. Por lo tanto, hay tribus perdidas que nunca más se supieron de ellas. Bueno, aunque en el primer siglo sí sabían en qué parte geográficamente estaban ubicadas. Los judíos, ellos sabían para dónde se habían dispersado sus hermanos. Por eso que Rabí Yeshua le dice, mire, ¿sabes qué? Por camino de gentiles no vayan, por ciudades de samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Es decir, vayan a despertar las chispas judías que están en toda la tierra. Entonces, Saqueo era una chispa perdida, era un hijo de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que comienza a pasar aquí con Saqueo? Que Saqueo hizo Teshuvá. Saqueo se arrepintió tal vez, por eso dice, si en alguno he defraudado a alguno, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué actitud es esta? Es una actitud de bondad, es una actitud de amor, es una actitud de compartir con el prójimo. Lamentablemente estamos viendo, hoy en día se está deslumbrando el robo a nivel mundial que hay entre los países del mundo. Vemos cómo los líderes no sirven a sus compatriotas, no sirven a su país, no se sirven de la población. Imagínate si los líderes mundiales actuaran como Saqueo. O sea, serían hijos de Abraham. Entonces dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuál es la salvación?
No es que Zaqueo se va para el cielo o se va para el infierno, no. No está hablando de ese tipo de salvación que la gente cree. La salvación es hacer teshuvá. La salvación es volver a hacer lo que cada persona tiene que hacer en este mundo. Cuando tú te desenfocas de tu camino, cuando tú te desenfocas de lo que viniste a hacer a este mundo, tú estás perdido. Pero si te alineas a lo que tú has venido a hacer, tú estás salvo. De esa salvación está hablando aquí. Y cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de la conciencia Mashiach. Es decir, que esta conciencia Mashiach viene, puede estar en ti, puede estar en muchas personas, muchos sabios, adikim, justo de cada generación. Esta conciencia, qué es lo que hace? Es llevar a las almas a conectar consigo mismo. Es llevar a las almas a conectar con su propósito de vida. Y que las personas se equilibren. Saqueo estaba desequilibrado, ¿ok? Pero Saqueo estaba esperando la visita del rabí. Y Rabí Yeshua tenía la conciencia Mashiach. Por lo tanto, ya con el hecho de llevarlo a su casa, Saqueo entendió muchas cosas. Su neshama, su alma, se despertó. La conciencia de Saqueo se despertó. Saqueo dijo, tengo que hacer teshuvah. Tengo que reconectarme con mi yo interior. Tengo que reconectarme conmigo mismo y volver a la sombra de Abraham. Por eso, Rabí Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, hoy el alma de Saqueo se ha conectado consigo mismo y con su creador. Entonces, eso es lo que se perdió. Aquí no está hablando de almas que se van al infierno, no se van al infierno. No, nada que ver, porque el concepto de salvación en la Torá difiere del concepto de salvación de otras creencias o de otras religiones. Aquí estamos hablando de otra cosa. Bien, esta es la historia de Rabí Yeshua y Saqueo. Observa lo que dice aquí también el testimonio de Lucas, capítulo 3, verso 8. Dice, por lo tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Mira, frutos está relacionado con acción. Digno de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es teshuvah. Y teshuvah, en hebreo, está relacionado con volver hacia ti, conectarte con tu yo interior, contigo mismo, y conectar, obviamente, con el Creador. ¿El Creador dónde está? Está dentro de ti. La divina presencia está dentro de ti. Por lo tanto, ahí mismo es donde Dios está. Por lo tanto, dice, da frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, comienza a accionar lo que tú eres. Comienza desde ya a accionar por qué tú has venido a este mundo. Y no comenzáis a decir, o dice Rabí Yeshua, a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham de estas piedras. Aquí hay un secreto incluso hasta cabalístico, un secreto de reencarnación. Que sabemos dentro de los secretos de la reencarnación que incluso las almas cuando han cometido transgresiones muy fuertes, descienden descienden su nivel espiritual y pueden ir a parar incluso hasta los minerales, hasta los vegetales, hasta los animales o incluso hasta seres humanos. Entonces, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, está diciendo que incluso a Kadosh Baruj Hu, el creador, puede despertar esas chispas que han quedado atrapadas aún en las piedras. O sea, aún en el mundo mineral, desde el mundo mineral, Dios puede levantar, incluso sacar esas almas de ahí, volverlas a encarnar en cuerpos humanos y hacerlos hijos de Abraham. Y esto es tremendo. Bien, sigamos. Aquí hay un texto de Saulo de Tarso también donde habla del patriarca. En su carta a la comunidad en Roma, a la comunidad judía que había en Roma, en el capítulo 4, en el verso 16 al 21, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia.
a fin de que, o sea, mira, aquí te voy a decirte algo, cuando habla de fe, está hablando de acción, y cuando habla de gracia, habla de efecto, o sea, ley de causa y efecto. Aquí cuando se entran en doctrinas medias extrañas, hablar de que la ley, que la gracia, dispensacionalismo, cuando las personas no entienden realmente lo que quiere decir la Torá, se crean estructuras de pensamientos lejanas de la Torá. Y aparte que hay todo un historial histórico de cuando se crearon todas estas doctrinas medias extrañas, pero aquí Pablo está hablando de las leyes de causa y efecto. Por tanto, es por fe, es por acción para que sea por gracia, o sea, para que venga la respuesta divina a tu vida, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, ¿sí? Ya, no solamente para para los que están dentro del mundo de la Torah, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todo, que se conectó consigo mismo y siguió el camino de su neshama, de su alma. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué es lo que creyó? Dice, el cual de vida a los muertos. Suena como, aquí ya vemos Saulo de Tarso, fariseo. Ya está hablando cosas fariseas aquí Saulo de Tarso. Dice, el cual creyó, ya vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Todo esto lo vemos también en el Midrash. El Midrash habla de todo esto. De hecho, hay sabios que dicen que incluso Dios mató a Isaac. Por eso que en el pueblo judío se da mucho énfasis a Kedat Isaac, a la atadura de Isaac cuando Abraham ató. Ocurrieron muchas cosas. El alma de Isaac salió, subió, ascendió, reencarnó nuevamente, pero Abraham sabía, porque él creyó, que si él seguía la voz divina, si él seguía el instinto divino, ya Dios no se puede equivocar. O sea, Abraham está recibiendo en el enlace comunicativo entre el cielo y la tierra que él tiene que hacer cosas. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que no estoy recibiendo, pero estoy tan convencido que si en mi enlace comunicativo de mi alma o de mi conciencia con la conciencia divina estoy recibiendo que tengo que atar a mi hijo y hacer esto, pero yo estoy convencido que si lo hago, los muertos resucitan. Porque en primera instancia se me dijo que yo iba a tener una descendencia como la estrella del cielo en la arena del mar. Entonces, no puede haber error. Esto quiere decir de que en tu camino de alma, muchas veces van a haber cosas que te van a generar contradicción en tu interior. Pero esas contradicciones son para llevarte a otros niveles de entendimiento, a otros niveles, a otros niveles de conciencia que te van a llevar a la madurez para que tú puedas estar preparado, preparada para la promesa que Dios tiene para ti. O realmente a la posición donde tú tienes que llegar en este mundo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No habían parámetros, no habían esquemas, no habían dogmas, no habían limitantes mentales. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tremendo esto. Eso tenemos que volver, señores, a la emuná. Tenemos que volver a la fe auténtica. Tenemos que volver al enlace entre el cielo y la tierra. Tenemos que volver a la conexión con lo divino, a la inspiración. Tenemos que volver a la Ruach HaKodesh. Tenemos que volver a la inspiración divina, a ser guiados por la divinidad. El Midrash.
¿Qué dice el Midrash? Bueno, el Midrash nos relata la historia de Abraham y Sara. El Midrash es parte de la Torah oral y revela cosas que obviamente la Torah escrita no está. Moisés no lo escribió en los apuntes. Y hay una parte del Midrash, que es como el tercer nivel de comprensión de la Torah. Dice, Abraham una vez preguntó a Shem, hijo de Noah, a Sem, hijo de Noé. El patriarca va donde Sem, tú sabes que Sem era Melquisedec. Melquisedec una función sacerdotal que tenía el hijo de Noé. Y Abraham una vez le preguntó a Sem, o sea, Melquisedec le dijo al hijo de Noé, dime, ¿por qué mérito Hashem te mantuvo con vida en el arca? Le preguntó Sem a Noé. Y Noé le responde, sobrevivimos gracias a nuestra caridad. Contestó Shem. ¿Qué significa eso? No había gente humilde contigo en el arca, dijo Abraham. ¿Ya? Tú me estás diciendo que hiciste caridad, pero en el arca no había gente. Y Noé le responde, me refiero a nuestra caridad hacia los animales. Estuvimos despiertos noches enteras alimentándolos. Cuando Abraham escuchó eso, dijo, si es así, ¿cuánto más importante? Aquí en la técnica judía Calva Homer, ¿cuánto más importante es sustentar a seres humanos? Y a ese fin, Abraham plantó un hermoso huerto en Beersheba. ¿Ya? Si Noé tuvo la capacidad de hacer caridad con los animales, Abraham, el patriarca, dice, cuánto más importante es hospedar, cuánto más importante es hacer caridad para los seres humanos, que son más importantes que los animales. Su tienda fue construida con 4 entradas que estaban constantemente abiertas para atraer a los invitados de todas partes. Cualquier viajante cansado era bienvenido con hospedaje y abundante refresco le daba. Muy pronto se difundió la noticia que un hombre maravilloso había abierto un hotel gratis para todos en el desierto. Los invitados llegaban de lejos y de cerca, disfrutaban de la comida, agradecían a su anfitrión, se levantaban y se iban. Debéis recitar la bendición para después de la comida, le solicitaba Abraham a su invitado. Debéis decir la bendición, la verajá. Y Abraham les decía, decid, bendito seas amo del universo, de cuya generosidad hemos comido. No queremos recitar la bendición, se quejaban los invitados. Es como aquellas personas, no, ¿por qué haces eso? No, no lo hagas, es religión. Pero Abraham estaba llevando a la conexión, hacer la verajá, di la bendición. Eso es lo único que te pido, haz la bendición. Di, bendito seas amo del universo, de cuya generosidad hemos comido. Tan simple como eso. Pero la gente decía, no, no queremos. Se quejaban y preguntaban, ¿quién es el amo del universo? Pero Abraham les decía, hagan como les parece bien. Pero en ese caso, me deben pagar por la comida. ¿Cuánto cuesta? Preguntaban los invitados. Una botella de vino, 10 monedas de oro. Un pedazo de carne, 10 monedas de oro. Un panecillo, 10 monedas de oro, fue la respuesta de Abraham. Es demasiado caro, exclamaban los peregrinos. Y luego respondía, por favor, explíqueme. Discutió Abraham, ¿cuál es el precio del pan en medio del desierto? ¿Dónde más pueden obtener? Le dijo a Abraham, ¿dónde más en el desierto usted pueden obtener vino o carne en esta región estéril? O sea, lo hizo entrar en conciencia. Tienes razón, aceptaron. Y le responden,
¿Quién era el amo a quien debemos agradecer? Digamos la bendición. Así Abraham, mediante su hospitalidad y enseñanzas, atrajo a miles de personas al servicio de Hashem, al servicio del Creador. Su esposa Sara era igualmente devota a la difusión de la verdad en el mundo, enseñando a las mujeres. Es decir, Abraham enseñaba, difundía estos secretos, los misterios de la vida, los misterios del Creador, hablaba sobre la fe, sobre la emuná, acercaba a las almas a su Creador, las hacía conectar consigo mismos. Y Sara hacía lo mismo a las mujeres. Y dice el Midrash que mientras Sara vivía, las puertas de la tienda estaban siempre abiertas por su mérito, el mérito de la matriarca Sara Imenu, la matriarca Sara, la nube de la Shejinah, es decir, la presencia divina, se posaba sobre la tienda. La vela que encendía en la víspera de Shabbat, cuando Sara encendía las velas en la víspera de Shabbat, nunca se extendía esa luz. Y la comida en el hogar estaba bendecida por la abundancia, por el mérito de Sara. Y aquí sabemos de cuando hay abundancia en un hogar es por el mérito de las mujeres. El hombre puede ser muy trabajador, el hombre puede ser, no sé, puede tener el título que quiera, pero los secretos de la economía están ligados a la mujer, ¿ok? Pero el hombre puede decir, pero yo soy el que trabajo, pero depende de cómo tú trates a tu mujer, depende de cómo tú trates la relación que tengas, si tu mujer está con su alma sana, está alegre, está feliz, está contenta, como la Shejinah se hospeda en ella, la divina presencia está en ella, pues el Creador derrama bendiciones. Te aumentaron el sueldo, te dieron un mejor trabajo, o el Creador, si tú tienes tu propia empresa, te dio iniciativas, te está trayendo clientes, te está ayudando, te está bendiciendo. Eso es el mérito, mira lo que hacía la matriarca. Pero la matriarca que hacía, encendía las luminarias en Shabbat. Y esas velas no se apagaban. Y al momento de que conectaba, porque la palabra vela en hebreo es ner, que tiene que ver, es un acróstico, viene de la letra nun o n en español, que es nefesh, y la r o la resh en hebreo es ruach, es decir, pasa de lo animal a lo espiritual. O sea, Sara tenía la capacidad de elevar las cosas a lo espiritual. Por eso que ella encendía las velas y todo en la casa se elevaba y había comida en abundancia. Es decir, que lo que tenía Abraham para poder repartir con los huéspedes que venían del desierto era por el mérito de quién? De Sara. Pero gracias también, eso se daba a cabo gracias a qué? Al amor de Abraham, de hospedar. O sea, había una conexión tremenda ahí. Eran afines. Y ahora vamos a pasar a unos secretos, ¿ok? Y con esto ya terminaremos, Besat Hashem, con el favor de Dios, terminaremos la enseñanza de hoy. Recuerden, vamos al texto de la Torá, cuando se anuncia el nacimiento de Isaac, en Génesis capítulo 18, verso 1 al 16. Y aquí vamos a ver cosas bien interesantes. Primer secreto, Abraham y Sara estaban unidos en un acto creador cuando Hashem se les apareció. ¿Qué significa unidos en un acto creador? Quiere decir de que ellos estaban en la intimidad sexual. Vamos a leer el texto de la Torá. Ven conmigo y leamos lo que dice la Torá. Dice
Hashem se le reveló a Abraham en las planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda, al calor del día. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir esto? Abraham y Sara estaban unidos en un acto creador cuando Hashem se les apareció. ¿Por qué aparece el término tienda? Es la misma frase que alude a la tienda del encuentro que había en el santuario en el desierto. Y según los códigos secretos, la palabra tienda alude a la alcoba matrimonial, ¿sí? En donde se fusiona el alma del hombre con su mujer. Entonces, a Hashem se le reveló la experiencia de Mamre estando él sentado a la entrada de qué? De la tienda, es decir, en la intimidad sexual con su mujer. Fue ahí donde Hashem se le reveló a Abraham al calor del día. Volvamos a la diapositiva. Entonces, estaban en la intimidad sexual debido a que está escrito que es allí donde el Creador, Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, se hace presente en medio de las alas de los dos querubines. ¿Sí? En Éxodo capítulo 25, verso 22 está escrito, es allí donde estableceré mis encuentros contigo. Allí donde, entre las alas, dice, me dirigiré hacia ti desde la cubierta en medio de los dos querubines. Sabemos que dentro de el arca que había en el desierto, en el santuario, era una cajita cubierta, o sea, cubierta de oro puro, y que tenía dos querubines, dos querubines, uno macho y uno hembra, que se miraban, sus alas se miraban cara a cara. ¿Ya? En el texto literal de la Torah sabemos de que esa arca estaba ahí, simulada físicamente. Y el sacerdote era el encargado de ingresar al santuario, el santuario que estaba dividido de tres partes, y a la parte más íntima, que es el llamado el Kodesh HaKodashim, o el lugar más santo o santísimo, ahí entraba el sacerdote. Y dice que entraba una vez al año y la divina presencia venía, se posaba en medio de los querubines. En el arca entraba. Entonces, toda esa tipología alude hoy en día que el tercer templo espiritual, llamémoslo así, se está construyendo en el mundo. Como el templo físico no está, ahora, ¿cómo Dios se comunica? Si lo hacía en medio de esos querubines, en medio de esos angelitos, macho y hembra que se miraban. No es que la Kabbalah viene y te dice, es que los dos querubines representan el hombre y la mujer en la relación conyugal, en la relación sexual, cuando invitan a la divinidad, invitan a la divina presencia a hospedarse dentro. Entonces, por eso, Abraham y Sara estaban unidos en un acto creador cuando Hashem se les apareció, estaban en la intimidad sexual, porque es ahí donde está escrito, estableceré mis encuentros contigo. Es ahí donde, por eso le dije en un principio de la clase, que Abraham y Sara, ellos ya habían elevado su estado de conciencia y dentro de la sexualidad sagrada habían contactado con la divinidad. La frase Hashem se le reveló en las planicies de Mamre, en hebreo se dice Eloné Mamre. Esas dos palabras, en reducción numérico, tú sabes de que cada letra, cada letra en el alfabeto hebreo representa un valor numérico. Entonces, tú sumas, por ejemplo, los valores numéricos de una palabra y te da un resultado. ¿Ok? Eloné Mamre tienen sus sumatorias y también hay una técnica numérica en la Kabbalah que es reducir esos números. ¿Ya? De hecho, esa técnica también nosotros los vemos en el mundo matemático, lo de reducir números. Eh,
de miles hasta, incluso hasta llegar a una unidad. Y en la Torá también existe esa técnica, solamente que las letras representan un valor numérico. Podemos decir de que el alfabeto hebreo es alfanumérico, ya alfanumérico, es decir, una letra representa un valor numérico. Son 22 letras y cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la frase planicies de Mamre, o en hebreo el Onemamre, cuando tú le sacas el cálculo matemático y reduces esos dos, ambos se reducen al número 2. El ONE, su resultado final, al reducirlo queda 2, y Mamre, al reducirlo, su resultado final queda 2. Entonces, lo que significa estar sentado. 2, por otra parte, el número 2 es el valor numérico de la letra Bet, que es esta que tenemos aquí, así se dibuja la Bet. Y la Bet es la letra con la cual se abre la creación, porque la Torá comienza, o la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 1, comienza con la palabra Bereshit, es decir, o como se traduce, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit es crear. Por eso que cuando la Torá nos dice las planicias de Mamre, el Oné Mamre, nos está diciendo que Abraham y Sara estaban en un acto creativo. Mira el secreto que hay oculto aquí detrás de estos textos. Entonces ya sabe en qué estaba Abraham. Es importante. Bien. La Torá dice al calor del día. ¿Qué significa al calor del día? Al calor del día alude a al alto nivel de espiritualidad que Abraham y Sara tenían. Entonces, cuando leemos en la Torá, a Shem se le reveló en las planicias de Mamre, estando él sentado en la tienda, a la entrada de la tienda, o sea, en la conexión sexual, al calor del día, es decir, el calor del fuego sagrado de la sexualidad que está unido a la espiritualidad. Y de día es porque es bueno también. Es bueno. Estaban en un acto sexual, estaban sentados, en referencia a la letra B de la creación. Acuérdense los dos querubines, la conexión de almas a través de la sexualidad. Entonces, es en dicha unión sexual, donde Dios insemina las almas del hombre y de la mujer con el don de la profecía. Por eso es que Abraham con Sara, ya que sabían los secretos de la sexualidad sagrada, ellos ya podían recibir de la divinidad el insuflo, como llamamos el shefa, el flujo de la profecía de sus almas, y es por eso que la Torah dice, y se le reveló. Hubo una revelación divina, que es a otro nivel. Tú puedes, ¿no? Yo conecto con Dios orando. Baruch Hashem, muy bien. Yo conecto con Dios haciendo meditaciones cabalísticas. Muy bien. Yo conecto con Dios a través de la música. Muy bien. Yo conecto con Dios leyendo la Torá o leyendo los secretos de la Torá. Muy bien. Yo conecto con Dios a través del dibujo, etcétera. Yo conecto con Dios a través de, no sé, de escribir. Cada persona tiene su forma de conectar con Dios, pero conectar con lo divino a través de la sexualidad sagrada, la sexualidad cabalística, invocando nombres de Dios en la relación sexual, eso es de otro nivel, y un nivel muy elevado de espiritualidad. Por eso la Torá dice que estaban al calor del día. Entonces es en dicha unión donde Dios insemina en las almas del hombre y de la mujer el don de la profecía. Él sufre en su interior la profecía. Imagínate estar recibiendo profecía en el acto de la sexualidad. Imagínate en el acto de la sexualidad escuchando los mensajes divinos. Es que las fuerzas del mal, Samael y Lilith, se han encargado de distorsionar la sexualidad, que son este matrimonio del mal, llamémosle así,
que han llevado a la humanidad a todos estos desequilibrios sexuales. Entonces fue allí donde Dios le dio la profecía. Fíjate, fue allí donde Dios le dio la profecía del nacimiento de Isaac, a Abraham y Sara. Durante esta estancia, es decir, la relación conyugal, se recibe la visión profética, que es la manera de cómo Dios nos responde a nuestras peticiones. Volvamos al texto acá de la Torá. Observa, el verso 2 dice, alzó sus ojos. ¿Por qué dice alzó sus ojos? ¿Está hablando de los ojos físicos? No, 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 no. Está hablando de los ojos espirituales, los ojos del alma. Cuando las personas hacen meditaciones cabalísticas, convocando nombres de Dios, ¿tú sabes lo que pasa? Tú sabes, las personas que están aquí cuando meditamos, sabemos lo que pasa cuando realizamos meditaciones cabalísticas. Nosotros tenemos visión espiritual, el mundo espiritual se nos abre, se nos pone a nuestra disposición. Por eso que en la relación conyugal, Abraham estaba, estaba convocando, estaba convocando nombres de Dios y sus ojos espirituales se le abrieron. Y vio con los ojos del alma que tres hombres estaban parados frente a él. ¿Sí? Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra. Y fíjate bien, gracias Hashem, cuando nosotros realizamos meditaciones cabalísticas, ¿cuáles son esos tres señores que siempre se nos hacen presentes? Metatrón, Sandalfón y el Mashiach. Metatrón, Sandalfón y el Mashiach son los tres seres que constantemente nos están guiando la meditación y nos están mostrando por dirección del Creador las visiones cabalísticas, las visiones espirituales que estamos teniendo cuando estamos meditando. O sea, todo el relato que estamos viendo aquí es claramente una experiencia metafísica, una experiencia espiritual, una experiencia sagrada de alto nivel espiritual. Cuando los vio, corrió a su encuentro, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, es decir, en la sexualidad. Si he hallado gracia a tus ojos, en el verso 3, señores míos, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, no pases sobre tu sirviente, por favor, le será servido un poco de agua. Agua es sabiduría, sabiduría espiritual. Laven sus pies. Los pies representan Malhut, representa el plano físico. En otras palabras, purifiquen sus acciones en el plano físico y descansen bajo el árbol. ¿El árbol qué es lo que es? Es el árbol, es el árbol de la vida, es tu alma. Traeré pan. El pan es solo secreto de la Torá, para que sustenten su corazón y después continuarán su camino. Pues por esto han pasado ustedes frente a su servidor. Ellos respondieron, sí, haz como has dicho. Abraham fue rápido a la tienda de Sara, ¿sí? A la tienda, es decir, estaba nuevamente en la conexión sexual y le dijo rápido, tres, dice, de harina y harina fina, más haz panes redondos. Redondo, lo redondo representa la conexión infinita, ¿sí? No hay principio ni fin, conexión infinita. Mientras Abraham corrió hacia el ganado, tomó un ternero tierno y seleccionado y se lo entregó al joven que se apresuró en prepararlo. El ganado, el ternero, estamos hablando de la inteligencia física. Es decir, que incluso el cuerpo estaba sagrado, el cuerpo estaba siendo consagrado a la sexualidad. Bien, lo voy a seguir. Hasta aquí vamos a llegar. O sea, contempla todo lo que hemos visto en esta enseñanza, desde el principio hasta el final. Y date cuenta todo lo que Hashem tenía para nosotros. Así que, Baruch Hashem, activo ahora los micrófonos y quedo
atento a lo que puedan comentar o preguntar. Adelante. ¿Quién dijo yo? Maestro, buenos días. Qué clase tan importante y demás de interesante. Pero usted soltó algo allí que esta semana yo lo compartía con Nelvi y era referente a lo que tiene que ver con los hijos de Abraham. Yo le decía a Nelvi, yo estaba pensando y meditando, analizando tantas cosas en cuanto a la Torá, y por un momento puede entender que ese cielo y la tierra, como usted lo acaba de decir, maestro, está dentro de nosotros, porque yo le decía, Nelvi, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la nefes, estamos hablando del cielo, estamos hablando de la presencia del Eterno, Nelvi, y el escenario donde ocurren, el cuerpo es el escenario terrenal, donde ocurre la revelación tanto del cielo a la tierra a través de nuestra alma, es decir, no es decir, nosotros quizás nos podemos a mirar al cielo, a buscar que del cielo nos llegue una señal y resulta que el cielo y tierra lo tenemos nosotros aquí mismo. Nosotros somos los protagonistas, los que decidimos si las respuestas del cielo son favorables o no son favorables a nuestras vidas, porque para ello el mismo cielo, el mismo Se cortó el audio, parece. Sí, se fueron. están dentro de lo que es correcto y tendré la respuesta. Y esto lo digo porque usted hizo la alusión a la parte esa de esa conexión con el Mashiach, como hijo de Abraham. Entonces, que hacemos las cosas, meditamos y las recibimos de parte de él. No sé si esto encaja dentro de lo que usted ha explicado, maestro. Sí, mira, la última partecita, porque no sé si te diste cuenta, tu micrófono se cortó. Hubo un trozo No. donde no se alcanzó a, precisamente donde estabas haciendo el enlace de la conexión de la enseñanza al final. Ujú. No sé si lo puedes explicar nuevamente, Sí, porque se cortó. hubo una interrupción en el audio. O sea, lo que yo le comentaba hace poquito era lo que yo le explicaba a Nelvi desde el Sí, día lunes. Le dije, Nelvi, eso sí, mira, verdaderamente, eso lo escuchaste, ¿verdad? sí, eso sí. Sí, sí. Entonces, lo que te quería preguntar era que si este tipo, esta manera de revelación, de entendimiento de las cosas que yo estoy recibiendo, encaja dentro de lo que es el calificativo de lo que hacemos como conexión de lo divino de Dios en nuestra vida, con lo que hacemos, pues, con lo que recibimos. Si esta revelación, este recibimiento de este entendimiento, está pues dentro de lo que es ese parámetro de tener esa relación como hijo de Abraham. Sí, correcto. Sí, correcto, Emilio. Por eso es que ya ser hijo de Abraham, estamos haciendo las obras de Abraham. O sea, estamos en esa conexión, en en ese enlace directo con el Creador. Cada vez que estamos recibiendo mensajes, inspiración, direcciones, directo del Creador, somos hijos de Abraham. Y tenemos que llegar a la meta final, que es lo que acabamos de revelar en los secretos. Porque esa experiencia de divinidad y de profecía y de revelación divina es lo que se tiene que cumplir nosotros, que Hashem se nos revele a nosotros en las planicies de Mamre. Pero claramente Sí, puede continuar. la conexión con Akadosh Baruj Hu, todos los ejemplos que le di, meditación, oración, escribir, la música, todo eso que te puede conectar con Dios, también es estar en contacto con el cielo y la tierra, por supuesto. Y eso revela Sí, algo. que los que han despertado la conciencia de Mashiach son hijos de Abraham.
Amén, amén. Esto es algo muy importante que usted dice, ¿no? También ya finalizando, cuando del encuentro íntimo que había entre Abraham y Sara, usted dice que estaba profetizando allí el nacimiento de Isaac. Correcto. Bueno, fíjese que la clave era, le está diciendo, ya para el año que viene está aquí. Usted confirma lo que está diciendo allí cuando dice, para el año que viene. O sea, en este momento ya tú estás quedando encinta porque ya está dicho, ya está hecho dentro de un año. Es decir, ¿cuánto tiempo Correcto. dura el embarazo? Entonces Es- quiere decir que ya tenemos esa conexión hecha, ya eso estaba ahí hecho. exacto, exacto, tal cual. Claro. Muchas gracias, maestro. Muy bien, Maravillosamente Emilio. reveladora esta Excelente. parte. Hermosa. Gracias, gracias, maestro. Exactamente, y ahí estaba revelando claramente que estaban dentro de la sexualidad, por eso le están diciendo el año que viene. ¿En dónde estaban ellos? ¿En qué momento se le estaba revelando que Sara estaba quedando embarazada? En la relación sexual que estaban teniendo. Muy bien, ¿qué más? Baruch Hashem. Bien, no hay nadie más entonces. No viendo nadie más, agradecemos al creador por esta conexión, esperando que haya sido de beneficio para sus almas. Nos vemos a las 3 de la tarde con el favor del cielo, con los comentarios de Robin Achman, eh, en la exposición de nuestro querido Miguel. ¿Ok? Que Hashem nos guarde y nos bendiga. Nos vemos hasta la próxima.